Hola a todos, muy buenos días, ya estamos una semana más con todos vosotros, semana que empieza en martes, ya sabéis, después de la feria que hemos tenido, que ayer fue un lunes tranquilito para relajarnos, para recuperarnos de tantos días de feria y sobre todo del sábado, ¿no? ¿Cómo estaba la feria el sábado? Madre mía, yo creo que todos los días hubo gente, pero el sábado se batieron los récords de esta feria, ¿eh? No sé si en todas las ferias, pero esta, desde luego, el día con más gente fue el sábado. Bueno, pues hoy un programa como siempre pues cargado de cositas. Vamos a tener hoy como siempre a nuestra compañera Belén Pose, que ahora ya le vamos a dar ya la bienvenida también al programa, y estará con nosotros Isaura. Vamos a tener una entrevista de una chica que estuvo en la tercera edición de Se llama Copla, que bueno, yo creo que todos los amantes a la copla pues la van a conocer enseguida, pero será después. Ahora vamos a dar ese repaso a las portadas y como siempre pues para eso damos, digo yo como siempre, pero yo lo que le estaba diciendo a Belén, nosotros somos ahora mismo las estrellas fugaces del programa, ¿eh? Belén, ¿qué tal? Lo has dicho tú. Yo lo he dicho. Buenos días, Juan Carlos, y claro, buenos días a todos los que nos veis desde casa. Yo no sabía ya si me ibas a presentar o te ibas a lanzar directamente con las portadas. No. Que bueno, sí, nuestra feria, ya sabéis que como tú has dicho, ayer fue una fiesta local aquí en nuestro municipio. No estuvimos con vosotros y sí que la feria de nuestro término ha tenido muchísima gente, muchísimos turistas también que se han acercado para disfrutarla. Y el sábado había gente, pero yo creo sobre todo en la caseta de la juventud, sabían que tú ibas e iban todos a verte. No, que va, nadie lo sabía. No creo que fuese por mí, sí fue por Sergio Moreno, que estuvo allí pinchando. El hombre, la verdad que es un crack, le pudimos entrevistar y todo eso lo podrán ver ustedes a través de las cámaras, como siempre, de Canal 43. Y por supuesto, pues pendientes del próximo sábado, que tenemos ese Manilva Event Festival. Pues sí, además un espectáculo que se espera con muchas ganas porque invita, ¿no?, a todo el mundo a que se acerque a verlo por un precio que es bastante asequible para todos los públicos. Así que bueno, ya también de todas maneras iremos contándolo más a lo largo de toda esta semana, desglosando un poquito todo lo que va a ser este festival, ¿no? Sin duda, y hemos dicho que es un precio asequible por el cartel que viene, ¿eh? Claro. Está ahí Kiko Rivera, está Mr. Chris, bueno, ya te digo, de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, 12 horas de música Ininterrumpida. Exactamente, ¿no? Yo creo que, bueno, cuidadito, irse bien preparado, descansado, comido. Hidratarse que ya bebida mucho hay allí, también, que claro. bebida hay allí, ¿eh? Beber no hace falta que bebáis, que ya bebida hay allí. Hombre, beberos agua de todas maneras, ¿no? Sí, bueno. El agua nunca está de más, Claro. si no la compráis allí también. Bueno, es un día para beberse otras cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, hay que tener siempre un poquito de precaución con lo que se ve, pero oye, está para eso, Claro, ¿no? luego además es súper importante no coger el coche, esos son los consejos que siempre damos, pero es así, nosotros somos un poco agotadores con el tema, pero es así, ¿no? No hay que, si bebes, no conduzca. Es un eslogan que parece trillado, pero es cierto. No, hombre, por supuesto, y sobre todo después de 12 horas de Claro. música, que es lo que decimos, ¿no? Que va a empezar a las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Por cierto, que os podéis ahorrar un poquito de dinero si la compráis anticipada la entrada, que son 3 euros menos, creo. Valen Sí. 15 euros, 18 en taquilla, así que, oye, que son 3 euritos, que se notan también. ¿Empezamos por el repaso? Vamos ya con ese repaso por la prensa, porque sabéis que hay muchos temas que vienen bastante conflictivos, sobre todo para la política. Yo diría que en general la política, porque tenemos el conflicto con Gibraltar, tenemos el caso Bárcenas, en fin, y por supuesto el diario El País se hace eco de estos titulares, entre otros. Juan Carlos. Venga, pues vamos a ver el diario El País ya en portada. Como veis, el titular de la portada, o el más importante porque tenemos varios de ellos, pues el que decía Belén, ¿no? Líderes del Partido Popular plantean cambios profundos tras el caso Bárcenas. Cascos y Arenas declararán hoy como testigos ante el juez Ruz. Veremos a ver qué pasa con este tema, Belén. La verdad es que estamos hablando de quizás, junto con los EREs que ha pasado aquí en Andalucía del Partido Socialista, quizás son los dos temas más importantes de corrupción, entre comillas, hasta que no se demuestre lo contrario, son todos inocentes, está claro, pero son los dos temas que tenemos más calentitos, ¿no? Pues sí, de todas maneras, siempre lo hemos comentado que el caso Bárcenas, en el momento que se destapara todo lo que este ex tesorero del Partido Popular tenía en cartera, pues iba a resultar bastante conflictivo para muchos dirigentes del Partido Popular. Sí es cierto que con meras iniciales tampoco se llega a ninguna parte, porque suposiciones se pueden hacer varias, pero luego si se puede demostrar ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De todas formas, yo dudo que en el Partido Popular coincidan las iniciales de mucha gente. Si tú lo dices por esas iniciales tan impactantes, ¿no? Unas solas no, hay varias iniciales que coinciden con los nombres y apellidos
de gente muy importante del mundo de la política de nuestro país. Sí, la semana pasada nosotros dábamos también en el programa esas iniciales de JM, que algunos especulan con la posibilidad de que pudiera tratarse de José María Aznar, pero como decimos son meras especulaciones a no ser que tú tengas pruebas tangibles. No, por supuesto, y además que aquí el que condena es el juez y hasta Claro. que esto no ocurra no se puede hablar de que sean corruptos, ni de que hayan cobrado, ni de nada de nada. Aunque igualmente condena al juez, pero yo creo que la sociedad en general ya les ha condenado. Hombre, por Esto es lo que supuesto. ocurre y es un arma de doble filo en realidad los medios de comunicación, porque te pueden condenar o ensalzar, o sea, no hay un término medio. Y condenar, como tú comentabas, tiene antes que pasar por un juez y luego ya la opinión pública que dé su opinión, nunca mejor dicho, ¿no? De todas formas, lo que te decía, vemos apellidos importantes, nombres importantes, como los que hoy declaran ante el juez, y yo no sé qué va a pasar finalmente, ni quién caerá, ni quién no caerá. Alguien tiene que caer. Claro. Eso está claro. Sí, veremos a ver. Esa yo creo que es la incógnita, ¿no? A ver quién va a caer. Seguimos con más titulares que nos ofrece el diario El País. Vemos esa fotografía principal. Una flota de balsas hinchables cruza el estrecho. Las pateras, ahora balsas neumáticas muy frágiles, vuelven al estrecho cargadas de inmigrantes que huyen del hambre. Es alucinante. Casi 200 personas han sido rescatadas desde el viernes. En la zona de Tarifa se han cuadruplicado el número de llegadas de sin papeles respecto al año pasado. Es una tragedia la de los inmigrantes que huyen de un país que les condena a pasar hambre y bueno, pues aquí se ven que tampoco van a tener una salida fácil, ¿no? Aún así se arriesgan y arriesgan su vida para intentar salir adelante aquí en España, pese a la situación que tenemos en España. La verdad es que es un drama, como comentamos, y fíjate, ¿no? Acabamos de decir, se ha cuadruplicado el número de personas sin papeles que llegan a nuestro país respecto al año pasado y es una pena, claro. Es una pena que huyas de tu lugar de origen buscando algo mejor para tu futuro y no lo tengas, ¿no? O pierdas la vida en el camino. Pero no solamente una pena, es un problema también. Claro. Es un problema para el país que recibe a los inmigrantes, es un problema porque aquí es que no hay. Cuando ha habido trabajo, lógicamente, nos ha venido muy bien, porque siempre, digamos que la ayuda externa es buena, ¿no? Y enriquece todos los sectores de trabajo que tenemos en Manilva, así ni más lejos, ¿no? Ha habido muchísimo tiempo que ahora sí, ahora todo el mundo quiere trabajar en el campo y en todo lo que antes no queríamos, ¿no? Pero esos sectores han seguido adelante gracias a la mano del inmigrante y eso hay que reconocerlo, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que en los tiempos que corren, desgraciadamente, pues no hay sitio y pese a los números que parecen que son buenos, ahora de cara a lo que llevamos de verano, que parece que sigue bajando esa cifra que teníamos de parados, elevada todavía, pero que sigue bajando. Parece que los números pues parece que se estabilizan un poquito, bueno, a ver qué pasa cuando termine el verano, que es lo que decimos siempre. Pero pese a todo eso, buenos números que tenemos, pues sigue sin haber para todos los españoles, imagínate, pues la gente que llega de fuera. ¿Qué ocurre cuando un inmigrante cruza sin papeles y se encuentra en España sin ninguna posibilidad de trabajar? Pues la calle, lo que hay ahora mismo. Y todavía, hoy por hoy, pues ahora mismo no pasan frío. Pero cuando llegue el invierno, imagínate, ¿no? Sí, es una tragedia y bueno, el diario El País también nos ofrece otros titulares y vamos a hablar de ese conflicto en el que seguimos en vilo entre España, Reino Unido y Gibraltar. Cameron medita acciones legales sin precedentes por Gibraltar. Exteriores responde además que los controles son irrenunciables. Todos sabemos el conflicto que hay con Gibraltar, que la Guardia Civil sigue haciendo esos controles a cada vehículo que pasa por la frontera y bueno, pues una situación que se agrava ante la llegada además de varios buques que Gibraltar o que vienen hasta la base de Rota, ¿no? Sí, vamos a seguir avanzando porque es una noticia que la tenemos también más ampliada en otros diarios. Luego, si quieres, en el ABC nos paramos, que hay una foto... Que a ti te ha gustado la foto del ABC. Impactante, ¿no? A mí me gustan las portadas que hace el ABC, ¿eh? Son portadas guapas. Son portadas mediáticas, lógicamente. Sí, exactamente, por eso. Luego la comentamos si te parece. Bien. Vamos al ámbito, seguimos en el ámbito internacional. La Unión Europea enfría la excepción de visado para colombianos y peruanos. Parece ser que Bruselas no tratará hasta 2014 la petición española para retirar la exigencia de visado a los colombianos y peruanos que soportan esta restricción al viajar a Europa desde 2001. Por otra parte, México lanza la apertura de su energía al capital privado.
Más cosas, el calentamiento global, se alía con China. Pekín envía su primer barco mercante a Europa a través del estrecho de Bering. ¿Qué te parece todo esto? Pues como decimos, son noticias que veremos ampliadas en el resto de la prensa, pero si quieres podemos hablar de esta del calentamiento global. El cambio climático ha abierto una nueva ruta comercial que China está decidida a explotar. El pasado jueves envió su primer mercante a Europa a través del estrecho de Bering, trayecto transitable de unos 4 meses al año desde finales de julio, que evita la potencial inestabilidad del canal de Suez y es además más cortos. Así que se prevé además que el 20% de las exportaciones del país asiático vayan por esta vía en 2020. Por ahí, ¿no? Sí. Pues tienen más meses ahora gracias a ese calentamiento global. Tú siempre le sacas lo positivo, me río porque siempre le sacas ahí un poco lo positivo, ¿no? Sí, hombre, hay que mirar dentro de lo que es el calentamiento global y lo malos que es y lo que tenemos ahí, que sin mirar más allá, pues este verano pues hemos visto cómo el verano pues prácticamente ha llegado a mediados de julio, porque no hemos tenido calor antes. Vamos a ver cuándo, el tema es cuándo se va a ir, pero sí es cierto que bueno, si hay algo positivo pues son este tipo de noticias que nos llegan, ¿no? ¿Vamos al diario El Mundo? Muy bien. Venga, pues vamos a la portada del diario El Mundo. Y además tenemos los mismos titulares llamativos, sí. Juan Carlos, el PP convencido de que Arenas y Cascos dirán lo mismo que Rajoy. La versión del presidente se cae a pedazos tras la publicación de la nómina de Bárcenas, según dice Rubalcaba. Veremos, vamos a ver, yo creo también que se dirá lo mismo o que dirán lo mismo que Mariano Rajoy. Creo que el Partido Popular en este momento, con este caso, han hecho una unión muy fuerte y van a mantener, pues, es una misma línea de defensa, ¿no? No creo que haya ninguna sorpresa. Yo creo que sí, sinceramente, sí, porque dentro del Partido Popular ya hemos visto lo que pasaba con José María Aznar cuando salió hablando y criticando la gestión de Mariano Rajoy. Yo creo que dentro de lo que es la cúpula del Partido Popular, como pasa yo creo que en todos los partidos, pero que ahora vemos reflejado ahí, creo que hay muchos oportunistas también. Y gente claro, que quiere avanzar dentro del partido, y esto puede ser un inconveniente para los que están... Sus iniciales aparecen en algunos papeles, vamos a decirlo así. Bueno, de todas maneras, lógicamente estamos especulando con este tema, pero ya iremos conociendo más información sobre el mismo caso. Muy bien. Vamos con más titulares también, Juan Carlos, que tenemos en el mundo. Sí, hablábamos antes del conflicto con Gibraltar, pues Londres y Madrid se ensalzan en una escalada de amenazas. Cameron anuncia medidas sin precedente contra los controles de Gibraltar. Margallo, por su parte, pues estudia hacer frente común con Kirchner. Y esto me ha llamado mucho la atención también. Kirchner, la que echó a Repsol de Argentina y expropió, le quitó un montón de... Bueno, perdió muchísimo dinero Repsol allí en Argentina y ahora nos aliamos con ellos porque nos interesa para ir contra los británicos. Bueno, date cuenta que cuando se trata de buscar alianzas, tú las buscas en los lugares más insospechados. Veremos a ver de qué manera... Date cuenta que después ellos también cenarán y arreglarán sus cosas con una copita, vete tú a saber, con un buen mate. Los conflictos se resuelven bien, ¿dónde es? En los bares. Hombre, claro. Los bares. Qué buenos anuncios están haciendo ahora, por cierto, de los bares en la tele. Claro, lo hace. Hay que ir a los bares. Vamos a decir que esto lo comentamos en tono de humor, pero es llamativo, ¿no? Pero es cierto también, ¿eh? Sí, claro que es cierto. Hay que irse de comida, el vinito, la cerveza, Y yo, venga, pues vamos a arreglar las cosas. Claro. Y se arreglan. Es la mejor manera de solucionar los conflictos, ¿eh? Venga, pues ya está, venga, yo voy a quitar los bloques de hormigón, ¿qué? ¿Sabes qué ocurre al final con este tipo de cosas? Que siempre pagan los ciudadanos. En este caso la pesca, ¿no?, de nuestro país, de esa zona, sobre todo. Y seguimos con más información que nos trae el diario El Mundo en su portada de hoy. La prima de riesgo desciende a su nivel más bajo en 2 años. Fíjate, buena noticia también en el ámbito económico. Sí, ya te decía que en números se ve todo muy bonito y que está todo estabilizándose por lo menos este verano, que ya veremos qué pasa a partir de septiembre. Pues los bonos de España e Italia se sitúan en valores anteriores a la crisis de deuda que el Banco Central Europeo tuvo que atajar con compras masivas. Caen también los impagos al comercio y suben los autónomos, que además yo creo que los autónomos son uno de los sectores también muy castigados, con poco respaldo. Sin duda, vamos. Yo, si no los que más ahora mismo, vaya, porque es una situación muy complicada la que vive el país. Ellos, pues, prácticamente no tienen desempleo, es que es muy difícil la vida de un autónomo ahora mismo, ¿no? Claro. Lo que decía, fíjate tú este año, que tuve yo la posibilidad de ver las chirigotas que tuvimos aquí en la noche carnavalesca y eso, hubo una letrilla dedicada a los autónomos.
los que decían eso, ¿no? Trabajando el domingo, el sábado, ¿qué? Dice, tú lo que eres un autónomo, ¿no? Y es cierto, es que es la única manera de que puedan ganar algo de dinero, echando muchísimas horas, trabajando festivos que no los trabaja nadie, y aún así se tienen que dar con un canto en los dientes si quieren salir adelante. Pues sí, sobre todo esa falta de respaldo, como decíamos antes, y después que si te quedas sin ningún tipo de trabajo tampoco tienes ayuda, y cada vez menos, ¿no? Con la situación económica que estamos viviendo. No tienes prestaciones, ¿no? Claro. Y partimos de la base de que España es un país que se sustenta también con las pymes, ¿no? Y casi todos son autónomos también, y complicado, es complicado. A ver qué pasa. Yo creo que tienen que sacar algo para incentivar, ¿no?, a los autónomos, para ayudar un poquito. Pues no hay otra manera de que esto salga a flote. La única manera. Para terminar el mundo me gustaría que comentáramos esa noticia deportiva, Juan Carlos, que también vemos que es llamativa. Fraser Price, gemela de Usain Bolt, logra su segundo oro en 100 metros. Fíjate que estos hermanos son, vamos, totalmente los número uno. ¿Por qué se llama uno Usain Bolt y la otra Fraser Price? Son gemelos, ¿no? Pero Fraser Price, yo qué sé, será, pues mira, no lo he estudiado, Juan Carlos, pero puede haber muchos motivos. Sí, hemos tenido que ese sea el nombre, que sea el apellido de la madre primero, antes que, vete tú a saber, que el de Bolt sea un nombre artístico, que sea el de ella. Es que me hacen unas preguntas Desde aquí. luego. Es que no tienes vergüenza. Yo la dejo en el aire, ¿eh? Bueno, y Sean Penn, que disfruta de Ibiza con Piaget en un lujoso yate. Bueno, no Qué es el bien único, se lo pasan. no es el único que le gusta venir a Ibiza. No. ¿Eh? ¿No? A todos nos gusta Ibiza. Hay otros a los que les gusta más Marbella, como por ejemplo este fin de semana que estuvo Antonio Banderas en la gala de Starlight, que es una gala que se hace benéfica, que además recibe a muchísimos artistas a lo largo de este verano. Y también salió en los medios de comunicación en Telecinco hablando o criticando más bien de manera muy dura, muy intransigente a Gibraltar, con todo lo que está ocurriendo, y precisamente os lo vamos a contar ya, nos extenderemos un poquito más hablando ahora que vamos al diario ABC. Sí, además fíjense ustedes, a ver si el compañero Santos nos puede poner ahí en la pantalla la portada del diario ABC. Fíjense lo que yo decía, ¿no?, que son ellos muy de película, exacto, el ABC. Exacto, sí, pero bueno, la foto es buena, las cosas como son. La foto es buena, sí. Ahí tenemos, tensión en Gibraltar, Cameron amenaza a España. Londres anuncia medidas sin precedentes, pero el gobierno se mantiene firme. Por lo menos eso es lo que nos dicen, que se mantiene firme. ¿Qué va a pasar? ¿Van a tomar realmente medidas en la entrada y salida al Peñón con esa tasa de 50 euros para compensar a los pescadores? ¿Tú crees que eso se va a llevar a cabo, Belén? No. 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 Antes de nada comentar que esa fotografía es la del portaaeronaves que partía ayer de Portsmouth con destino a Rota, ¿vale? O sea que es uno de esos 3 buques de guerra que, por lo visto, según el Ministerio de Exteriores español, estaba previsto que llegara, que no suponen una amenaza. Esto hay que decirlo porque, bueno, el titular es bastante duro, con el que hace referencia a la fotografía del ABC, pero, como digo, el Ministerio de Exteriores español decía que estaba previsto que llegase. Ahora bien, yo no creo que esa tasa se vaya a cobrar. De hecho, creo que sería muy perjudicial para los ciudadanos al final. Pero sí creo que se tiene que hacer una serie de medidas de presión, porque considero que son en torno a 70 bloques los que se tienen cuantificados, 70 bloques de hormigón los que el gobierno de Gibraltar ha tiraba al mar en su día. Cada uno pesa unas 3 toneladas y según el gobierno de Gibraltar eso no afecta a los fondos marinos, sin embargo sí que impide además a nuestras embarcaciones que puedan fondear la mar, cosa que tampoco entiendo, y esto es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, porque esas aguas son de jurisdicción española. Sí, es lo que hablábamos de ese tratado que se firmó en su día. El Tratado de Utrecht, sí. Y que no en ningún caso hablaba nada de las aguas, ¿no? Sí hablaba de esa cesión de lo que es el Peñón y nada más. Demasiado ya, que cada vez se ha ido dando más cosas, ¿no? Hace poco hemos leído también lo del tema del Partido Socialista, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Siempre parece que ha habido buenas relaciones. Cuando quisieron hacer la pista porque no es bueno, sí, es un aeropuerto pequeñito que hay ahí, pero incluso pues se les cedió más terrenos para que hicieran el aeropuerto.
no han tenido problema con el cielo, con el espacio aéreo. Con el espacio aéreo. No sé hasta qué punto, no sé por qué llega todo esto, la verdad. De todas maneras, no siempre ha habido buenas relaciones entre España y Gibraltar. De cara a la galería quizás se ha intentado mantener unos encuentros cordiales, pero cuando se casaba Lady Di con el príncipe Carlos, no hubo representación española en Inglaterra porque habían decidido venir de luna de miel a Gibraltar. Después estuvo un hijo de Isabel II aquí visitando Gibraltar y por eso la reina, nuestra reina Sofía, no visitó Reino Unido para ir al jubileo de Isabel II. Entonces siempre ha habido ese conflicto que nunca ha terminado de solucionarse y lógicamente esto lo empeora, ¿no? Pero con Gibraltar realmente hemos tenido esos conflictos porque sabemos que ha habido temas de hace muchísimos años que se llevan arrastrando sin duda, pero la relación es un país aliado. Estamos dentro de la Unión Europea, fíjate lo cerca que estamos, que tenemos ahí Gibraltar, que es una colonia británica que tenemos aquí, que todos sabemos lo que pasó, que fue un terreno que cedimos los españoles en este caso. Es que yo no entiendo de verdad cuál es el problema. Yo no sé qué habrá detrás de todo esto. Porque a mí me extraña que realmente sea una cosa de decir, bueno, pues vamos a meter presión a los españoles, pues vamos a, no quiero decir la palabra, pero vamos a fastidiar a los pescadores. Vamos a fastidiar a los pescadores. Pero ¿qué culpa tienen los pescadores, no? ¿Qué daño hacen los pescadores? Creo que nosotros en realidad no sabemos exactamente lo que ocurre entre el gobierno nuestro y el de Gibraltar en este caso, ¿no? Podría meter a Gran Bretaña en general, pero no lo voy a hacer porque creo que es un conflicto de esta colonia con nuestro país. Ahora bien, sí que tampoco comprendo por qué de esa manera tan déspota tú lanzas bloques de hormigón al mar, impidiendo que pescadores obtengan entre 200 y 300 euros al día, que es lo que ganarían si pudieran fondear la mar. Entonces, aparentemente el gobierno, con o sin tasa, piensa echar una mano a los pescadores, que espero que también sea así, porque es uno de los sectores, y siempre volvemos a lo mismo, más perjudicados, ¿no? Claro. Y además yo, pensándolo fríamente, no creo que sea por las colas que hay en Gibraltar, porque son colas que eso ha sido siempre así. Es pequeño, tienen que entrar muchísimos coches, ahora en verano mucho más. Es normal también que si hay que revisar los coches y tal, y hay que, pues, no sé, es normal. Bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto. Seguimos con el ABC porque también se hace eco del caso Bárcenas. Los 10 agujeros de la declaración de Bárcenas. Y es que el ABC pues desvela sus incongruencias ante el juez que, como decíamos antes, hoy interroga a Cascos y Arenas. Bueno, pues nos vamos, si os parece, a la portada del Diario Sur, la prensa regional. Nos habla un poquito de deporte del Málaga Club de Fútbol con esa puerta grande para Benítez, esa imagen que vemos ahí en la portada. El actual consejero del Málaga, exjugador y exentrenador, ve reconocido su más de medio siglo en el club. Pues ahí vemos esa puerta Antonio Benítez, puerta 0, en preferencia. También seguimos con otras informaciones y es que Hacienda reclama hasta 15.000 euros a jubilados por sus pensiones del extranjero. Los emigrantes malagueños empiezan a recibir cartas en las que se les exige la renta desde el año 2008, ahogando un poco más, ¿no?, al ciudadano al final. Sí, es lo que viene. Más cositas, ¿no? Tenemos ahí también que hacen referencia al conflicto con Gibraltar. Reino Unido amenaza con medidas legales por las colas en Gibraltar. ¿Ves? Es lo que se quejan ellos, por eso te comentaba yo. Sí. Aunque es lo que hablábamos, ¿no? Es algo que lleva ocurriendo toda la vida y que no se va a acelerar ahora porque ellos echen bloques de hormigón al mar, ¿no? Seguimos con más información. Las expropiaciones del anillo ferroviario siguen adelante pese a que su construcción está en el aire. Otro tema en conflicto también. Más noticias. El caso de un bebé robado en el Hospital Civil llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fíjate hasta dónde ha llegado. La verdad que esto fue Ya lo hemos hablado, que aquí en Manilva había alguna familia también que había pasado por todo esto, lamentablemente. Fueron hechos que ocurrieron hace muchos años en España y que poco a poco pues parece que se sabe toda la verdad, ¿no? Fíjate hasta dónde llega uno de estos casos. El Diario Sur también se hace eco en su portada de un titular que nos ha llamado mucho la atención. Una mujer estrella en la cara una cazuela de barro a otra por una riña entre sus hijos. Porque, bueno, se supone que los adultos somos los responsables y fíjate, ¿no? A veces los adultos que somos peores que los niños. Por supuesto. Fíjate esta noticia también. Multa de 1.920 euros para el joven
que mostró sus genitales a una niña en Rincón de la Victoria. Seguimos con la prensa regional del Diario Sur. Continuamos al diario La Opinión de Málaga, cuyos titulares más importantes nos cuentan lo siguiente. Los hoteleros esperan rozar el lleno durante la feria. Los establecimientos de la capital prevén una ocupación del 95% el primer fin de semana. 5 cruceros con casi 4.000 turistas llegarán durante las fiestas. Todo lo que sea positivo para la economía malagueña, sí, a nosotros siempre nos encanta. Lo hemos comentado antes, ¿no? Que ahora llega una época buena, que veremos a ver qué pasa cuando pase el verano. Claro. ¿No? Si se estabilizan los números o no, o vuelven a bajar y a subir los del paro. Esperemos que no, ¿eh? En la imagen que vemos también en portada del diario La Opinión de Málaga, pues se hace en eco también de esa puerta Antonio Benítez, preferencia Puerta Cero, el Málaga honra a Benítez. Seguimos con más información, volvemos al caso que ocupa todas las portadas. Arenas y Casco se sientan hoy frente al juez Ruz. Tratarán de defender, como sabemos, la legalidad de las cuentas del Partido Popular. Rubalcaba acusa a Rajoy de comprar a Bárcenas con un gran sueldo y con esa, ¿cómo se llamaba? Indemnización en diferido que decía Cospedal. Bueno, además ese titular, ¿eh? Londres amenaza con acciones legales sin precedentes. Lo hemos estado comentando antes y bueno, casualidad o no, lo de los barcos, de los buques de guerra que tenemos ahí en el Peñón. Seguimos también con esa información que adelantábamos con El Sur. Una denuncia de Málaga lleva a Estrasburgo el caso de los bebés robados. Se trata de un niño supuestamente fallecido en el Hospital Civil en el año 1964. El campo malagueño demanda mano de obra, incremento de las contrataciones en el sector agrícola. Fíjate que hace un ratito estábamos hablando de la inmigración y fíjate tú por dónde, que esto es hoy en día lo que hablábamos, que cualquiera se meta a trabajar en el campo, pero hace unos años nadie lo quería y claro, gracias a la inmigración pues se seguía, exactamente. Bueno, pues además, trasiego de pacientes de salud mental para dejar camas libres. El SATSE denuncia estos traslados que son nocturnos en el civil. Esto en cuanto a La Opinión de Málaga y pasamos ya a esta prensa deportiva que tienes tú muchas ganas de desglosar. Bueno, no tantas, ¿no? Estamos en una semana en la que va a comenzar de nuevo la Liga, muy pendientes también de todo eso. Pero, sin duda, lo más importante dentro de los clubes es cómo funciona tanto Madrid como Barça, ¿no? Yo creo que todos están pendientes de eso, a nosotros nos interesa mucho también el Málaga, pero vamos a hablar de Ancelotti, que dice que alucina, ¿eh? Fascinado con su equipo a 5 días del inicio de Liga, dice que esta es la mejor plantilla que he tenido nunca. El técnico ensalza la calidad de sus jugadores, dice que tenemos un equipo joven, bueno y fuerte. Pone por las nubes a CR7, Isco, José y Carvajal. Y en la parte de arriba pues vemos el titular, Bale dice, ahora no puedo decir nada. Así que bueno, esperando estamos a ver si finalmente va a venir al Real Madrid. Sobre todo estamos esperando en Málaga porque si viene Bale, seguramente José podamos tenerle aquí en Málaga y sería una buena noticia, ¿eh? Bueno, seguimos con más información. España en busca del gol en Ecuador, ya sabéis, nuestra selección. Además, en cuanto a baloncesto, en sub-16, ahora vamos a por el Mundial. La selección sub-16 celebra en Marca su título europeo. España-Polonia amistoso, primer paso hacia el oro. Muy bien, hoy tenemos también partido, creo que de baloncesto, pero creo que se hace eco de ello, sí. Se hace eco de ello el diario AS, nos vamos a la portada de este diario. También en portada pues, nos muestran a Bale, que se encontró con AS en la concentración de Gales. No es el momento de hablar, eso es lo que dice también en este diario. El Manchester United se cuela por la puja del Madrid por ficharle. Además, la Liga de Fútbol Profesional rechaza la propuesta de descender al Hércules. Todo esto con el... Se queda en segunda, que sí, lo veíamos antes en la información del Marca también. Más abajo, pues ahí lo vemos, es lo que decía, ¿no? Primer test de la selección de Orenga en Castellón. Hoy se puede ver España-Polonia a las 10 de la noche por la 1 de Televisión Española. Y Aranzubía ficha por el Atlético. Tras el acuerdo entre clubes, hoy pasará a reconocimiento médico. Por último, Ecuador se vuelca con la selección. España aterrizó anoche en Guayaquil y bueno, pues mañana jugará en el Estadio Monumental. Bueno, y nosotros nos marchamos ya. Esto ha sido un repaso que hemos dado más rápido de lo habitual, pero en unos minutitos estaremos aquí, como anunciábamos al principio, Juan Carlos, con Mercedes Ríos. Ella es finalista de la tercera edición del programa Se llama Copla, así que mucha atención
porque va a venir a hablarnos de ese primer disco. Sí, sí, además que tenemos ahí, yo creo que está ella por Málaga estos días, presentando su trabajo, y vamos a tener la oportunidad de tenerla aquí y bueno, será en unos minutos, nos vamos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora. Acá podré acariciarte, no pierdo las esperanzas. Con el tiempo y un ganchillo, mi vida hasta las verdes se alcanzan. Bueno, pues ahí estamos escuchando, estamos viendo ese cuplé de Mis Pecados, nuestra artista invitada hoy aquí, que para nosotros es un verdadero honor, un verdadero placer tener aquí a Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues estoy encantada de estar con vosotros aquí. Tenéis un plato que me ha gustado muchísimo. Nos alegramos. Bueno, además nosotros ya decíamos, Mercedes, que todo el mundo en su casa te va a reconocer porque comentábamos que eres finalista de la tercera edición del concurso que tanta audiencia ha tenido, se llama Copla, y que además vienes para hablarnos, entre otras cosas, repasaremos tu paso por ese programa, pero también de ese nuevo álbum que escuchábamos esos primeros acordes, que se llama El Cuplé de Mis Pecados y que salía a la venta el 16 de julio y que yo, fijaros, como yo tengo aquí, tengo contactos, pues ya lo tengo yo en mis manos. Además, la portada muy bonita con la fotografía que ya antes veíamos en pantalla y la contraportada también. Además, una fotografía muy graciosa, ¿eh? Está gustando, sí. A mí me ha llamado mucho la atención el título del disco. Cuplé de mis pecados. Tú te preguntarás que por qué. ¿Qué pecado ¿no? tienes tú, chiquilla? Lo de pecados que tengo. No, mira, llama mucho la atención, está llamando la atención el título. El disco es de cuplés, entonces hay que tener en cuenta que la época de esplendor del cuplé se sitúa a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, claro, si nos transportamos a la mentalidad de aquella época, imaginaos esas señoras enseñando piernas, enseñando escote, como yo vengo hoy aquí, y cantando esas letras con doble sentido. Cantar cuplé en aquella época era prácticamente un pecado, de ahí el nombre El Cuplé de Mis Pecados. Además, perdón, sí. Precisamente hablando de ese homenaje que tú rindes a grandes artistas de nuestro país, tenemos versiones que tú haces en este álbum como La Violetera o Fumando Espero, que son clásicos que nos han acompañado durante, vamos, siempre nos han acompañado. Toda la vida, imagínate, está El Relicario, que es una canción puente entre el cuplé y la copla, porque el cuplé es el precedente de la copla. Y bueno, luego, como tú bien decías, está La Violetera, que la han cantado muchísimas artistas, desde Raquel Meyer, que fue una grande del cuplé. Yo diría, fíjate, que hay muchas, ¿no? La Goya, La Fornarina, bueno, Olga Ramos, ahora su hija estupenda, Olga María Ramos. Pero yo diría que la gran dama del cuplé fue Raquel Meyer, que en su época llegó a ganar más dinero incluso que el mismísimo Carlos Gardel. Esta señora no solo era conocida en España, sino también muy conocida, muy querida. Era prácticamente una diosa en países como París, o sea, como Francia, perdón, en París en concreto, en esa ciudad se le quería muchísimo. También triunfó en toda Latinoamérica. Y ella cantaba El Relicario, La Violetera, la han cantado luego Sara Montiel. En fin, hay unos temas preciosos. Tienes el Polichinela, el Tápame, Tápame, Fumando Espero, y son canciones pues muy conocidas. La chica del 17, fíjate. Que además supongo que habrá supuesto también para ti un reto muy importante enfrentarte a hacer versiones, como comentamos, de grandes artistas. Bueno, a ver, si te soy sincera, yo es que he cantado cuplé toda la vida. Que ahora hablaremos de eso porque es algo que me llama mucho la atención. Sí. Pues sí es cierto que en Andalucía pues casi todo el mundo
le gusta la copla, pero que se ha transmitido siempre de abuelos, padres, hijos. Pero a mí me sigue llamando la atención que artistas como vosotros, ¿no? Que sois jóvenes, que os dediquéis a la copla. ¿De dónde te llega a ti eso de la copla? Mira, pues es cierto que mi bisabuelo y mi abuelo, que en paz descansen, por parte de madre, los dos cantaban. Yo a mi bisabuelo no tuve la suerte de conocerle, pero siempre me decían que cantaba y que cantaba muy bien. A mi abuelito sí que le escuché cantar. Él tenía un volumen, poco volumen, ¿no? No tenía un gran torrente de voz, pero sí tenía una voz preciosa y cantaba muy bien. Igual me viene de ahí. Sí es cierto que en mi familia nunca nadie se ha dedicado al mundo del arte, del espectáculo. Tanto mi abuelo como mi bisabuelo, de hecho, trabajaban en el campo, ¿no? Y prácticamente era ahí donde cantaban, trabajando, cantaban. Igual me viene de ahí. Yo, ¿qué te puedo decir? Que desde muy niña yo ya veía las películas de Doña Concha Piquer, de Estrellita Castro, de Imperio Argentina, de Sara Montiel. De ahí que yo estas canciones ya me las sabía, ¿eh? Yo, sinceramente, no he tenido que aprendérmelas para grabar este disco, porque yo desde pequeña ya las cantaba. ¿Y cuándo descubres tú eso, que tú tienes eso? Porque eso se tiene. Nosotros siempre lo decimos aquí, porque en Manilo es verdad que hay gente que canta muy bien copla. Y siempre recalcamos lo mismo. Hay una gran afición y sobre todo al programa también. Estoy seguro de que todo el mundo que te está viendo pues te conoce seguro. Entonces yo hay algo que me pregunto siempre, que es cómo se descubre eso, ¿qué tienes eso? Pues en mi caso, yo es que nací así, yo digo que nací rara, porque yo me recuerdo cantando desde que tengo uso de razón. Fijaos si era yo pequeña, que es que me acuerdo perfectamente en el pueblo de mi abuela, cantando para una vecina, pero canta, es que no me sabía ninguna, era tan pequeña que yo no me sabía, y sobre la marcha yo me iba inventando la letra. O sea, era pequeñísima, pues que podía tener 3, 4 años, y yo me inventaba la letra sobre la marcha, que era una letra, recuerdo, de desamor. O sea, que esto del desgarro y tal me viene desde muy niña, ¿no? Yo creo que esas canciones que hablan de desamor o de ese amor frustrado, es que yo soy muy dramática, ya desde muy niña. Que además, justamente antes de entrar aquí en directo, Mercedes, nos adelantabas también que de hecho tú te iniciaste en la carrera de arte dramático, también eres bailarina, es decir, que eres muy polifacética. Bailarina tengo que decir que no soy, esa es la realidad. Lo que sí ocurre es que yo bueno, tuve la suerte de trabajar como cantante, bailarina y actriz, y así lo decía el contrato, y ciertamente tenía que hacerlo para un musical en Madrid. El musical Estamos en el aire, bajo la dirección de uno de los más importantes directores teatrales del país, Ángel Fernández Montesinos. Fue una experiencia maravillosa que me sirvió para aprender muchísimo, porque además recorrí muchos teatros con mis compañeros, desde el Alcázar de Madrid, donde se empezó, hasta luego la gira, que fíjate, estuvimos en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el Teatro Apolo de Barcelona, en plena avenida Paralelo 2 meses, teatro mítico donde los haya, el Teatro Olimpia de Valencia, mes y medio. O sea, me sirvió para aprender y para corroborar mi pasión por las tablas, por los escenarios. Sí es cierto, yo digo que bailaba, pero porque teníamos un coreógrafo maravilloso, Daniel Suárez, con el que estuvimos bailando y preparando las coreografías 2 meses, 2 o 3 meses. Y entonces luego al final, pues sí, cantaba, bailaba, interpretaba, y me lo pasaba muy bien. Sí es cierto que yo me presenté a las pruebas de arte dramático en las escuelas de Sevilla y Málaga, me cogieron en las 2 y yo me quedé en Sevilla porque yo ya vivía allí, me gustaba la ciudad, y luego de ahí pasé a la RESAT de Madrid, que es dificilísimo entrar, pero mira, ahí también me cogieron y estuve estudiando 1 año. Lo que pasa es que al verano siguiente me presenté a este casting del musical que os acabo de hablar, y como me cogieron, yo tuve que elegir entre continuar mi carrera como actriz en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, en la RESAC, o trabajar en el musical, porque una vez que te vas pierdes la plaza. Claro. Y yo me decanté, me lo pensé, ojo, me habría gustado acabar la carrera, no lo voy a negar,
pero las dos cosas no podían ser y la mayoría de profesores con los que consulté me dijeron, mira Mercedes, vas a aprender mucho más en un año o dos en un musical que en lo que te queda aquí. Y yo me fui... La experiencia, ¿no? Sí, y la verdad es que aprendí mucho y lo pasé muy bien y me alegro de haber tomado esa decisión. La verdad que escuchando un poco la voz que tienes voz de musical total, vamos. Hay que decirlo, ¿eh? También. Eso dicen, eso dicen. A mí me gustaría ya que nos contaras un poquito, Mercedes, cómo ha sido toda esa experiencia en uno de los programas que en Andalucía más hemos visto, que bueno, que se ha seguido por muchísima gente, lo comentábamos antes, como Se llama Copla. Recalcamos que tú quedaste finalista de esa tercera edición. Cuéntanos cómo fue ese recorrido por el programa. Pues mira, Se llama Copla, como acabas de decir tú muy bien, el programa de mayor audiencia de Canal Sur Televisión. Fue una gran oportunidad porque ciertamente yo había hecho anteriormente mis pinitos, de hecho ya estuve en un concurso en Canal Sur que tuve la suerte de ganar, pero a raíz de ese programa a mí se me da a conocer al público básicamente de Andalucía, aunque es un programa que se ve fuera de Andalucía también, pero sobre todo aquí, en todo el sur es donde más. Y gracias... andaluces también repartidos por España. Claro, en Madrid hay muchísimos, en Barcelona, imagínate. Pero bueno, gracias a ese programa, mira, me di a conocer, yo me sentí muy querida por el público. Ahí están los vídeos, si entran en YouTube, en mi canal YouTube, aprovecho para decir Mercedes Ríos Oficial, todo junto. Ahí tengo un vídeo resumen de mi paso por Se llama Copla y se puede ver, ¿no?, cómo el público me votaba muchísimo. Para mí era una satisfacción tremenda, ¿no?, cada vez que Eva decía, con las puntuaciones del público, sigues en Se llama Copla. Yo sí tengo la suerte de poder decir que desde el principio hasta el final conté con ese apoyo del público, que al final para un artista es lo más importante. Claro. Aprendí muchísimo, porque claro, cantar todos los sábados durante meses en directo, en un programa de tanta audiencia, sabiendo que te ve tanta gente, con un montón de cámaras por todos lados, con público allí en directo, se aprende mucho y yo pues le estoy agradecida al programa y a Canal Sur por esa oportunidad que me dio, claro que sí. ¿Te ponías nerviosa ya o ya lo tenías asumido como algo habitual? Yo creo que nervios siempre hay, ¿no? Esa pelusita, porque esto quiere decir que respetas al público, ¿no? Siempre, hasta los más grandes siempre lo dijeron, que el nervio está ahí. Forma parte, ¿no? Y yo creo que, fíjate, si lo sabes llevar, es hasta positivo, porque ese nervio se convierte en energía, claro, y como que sales con más fuerza. Yo es que intento pasarlo todo al lado positivo, porque pelusillas siempre hay, pero bueno, sí es verdad que cada vez te vas acostumbrando más y te vas encontrando mejor. ¿Qué es lo que más le gusta a Mercedes? ¿Subirse a un escenario, grabar? ¿Con qué te quedas? Lo dices por el disco, ¿La televisión? ¿No? Sí. Mira, yo sí, si soy sincera, que suelo serlo, yo me quedo con el escenario, con las tablas y me quedo con el teatro. Donde más a gusto me siento yo es en un teatro. Es mi hábitat y estoy loca, ¿no? Porque todo el mundo se entere de que hay una personita que se llama Mercedes Ríos, que ha grabado un disco que se llama El cuplé de mis pecados, para que una vez que lo sepa todo el mundo yo pueda ir ya con ese espectáculo bonito que si Dios quiere empezaremos a preparar dentro de poco, porque sí, yo donde me veo es en un teatro, es donde más cómoda y más a gusto me siento. Hay que comentar también, Mercedes, porque hemos hablado de esas canciones, esas versiones que encontramos en El cuplé de mis pecados. También hay que decir que el productor musical ha sido Paco Ortega, que también es una persona muy importante. Sí. Y supongo que trabajar, claro, al lado de profesionales con una trayectoria tan destacada siempre es algo que te llena más de satisfacción, ¿no? Es un lujo. Me considero una afortunada por haber tenido la suerte de poder trabajar junto a uno de los mejores productores de este país, que sin lugar a dudas es Paco Ortega. He aprendido mucho de él. Es un músico con una sensibilidad tremenda, creo que me ha sabido dirigir muy bien en el escenario y bueno, luego a nivel personal, ¿qué os voy a decir? Es simpatiquísimo, es humilde, es sencillo, es cercano, tiene mil anécdotas porque es una persona que lleva toda su vida en el mundo de la música, que ha trabajado, ¿qué te voy a decir?, desde con Niña Pastori, con Bebo Valdés, María Dolores Pradera, pues, con Lolita, con todo el mundo ha trabajado este hombre, claro, ya, ¿no?
Entonces, haber sido dirigida por él y estar en ese estudio de grabación estupendo, Musigrama, yo me considero afortunadísima. Te da una garantía también, ¿no? Personal, a nivel personal. Es una garantía, te da tranquilidad. Cuando entras en el estudio tienes la sensación de que estás en muy buenas manos y que bueno, no puedes salir mal, ¿no? Estando acompañada de... Y bueno, ahí está el resultado. Yo creo de verdad que tengo el disco que siempre quise y con unos arreglos maravillosos. Así que mira, estoy feliz. Ahora lo que quiero es eso, que la gente vaya corriendo a comprarlo al Corte Inglés y tiendas FNAC, que está ahí en el mercado desde el día 16 de julio. Hace poquito, bueno, a las 2 semanas de salir el disco ya me escribieron un WhatsApp, iba yo de viaje, que sepas que tu disco El cuplé de mis pecados ya se ha agotado en el Corte Inglés de Sol, de Madrid. Tuvieron que reponer, así que espero que eso pase en todas las tiendas. Sí. Bueno, además también supongo que para ti es impactante, ¿no? Justamente el ver que tu disco está al alcance de cualquiera, en tiendas que son muy importantes y que encima que se agoten es como decir, madre mía, que lo he hecho yo. Lo hemos hecho en grupo, claro, es un trabajo también. en grupo, pero sí, tienes razones. Es una satisfacción tremenda porque también hay que tener en cuenta que yo llevo cantando toda mi vida, luchando, ¿no? Como digo yo. A ver, no voy a mentir, quiero decir, no es que solo haya cantado y me haya dedicado al 100%, he hecho muchas cosas, pero la música siempre ha estado presente en mi vida y siempre que he tenido una oportunidad la he aprovechado, ¿no? He intentado aprender, no sé, por ejemplo, cuando salió el Lluvia de Estrellas, yo pensé que era una gran oportunidad de la que podría aprender y ahí estuve en Se llama Copla, en De tarde en tarde, en el musical. Siempre he estado haciendo lo que he podido dentro del mundo de la música y nunca me he desligado de él. Sí, pero además de todo eso, tú no perdías nunca bueno, pues digamos los estudios, porque eres licenciada, tienes 2 carreras. Yo no sé cómo te ha dado tiempo a todo, la verdad. Estaba leyendo un poquito, digo, no sé cómo le da tiempo a todo a esta mujer. Bueno, eso me decía Eva González en la presentación de Se llama Copla y yo le decía que a mí no me gusta perder el tiempo. Yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo porque el tiempo que se pierde no se recupera. Claro. Y yo además, igual es que soy un poco hiperactiva, no sé, me gusta estar siempre haciendo cosas. Y aunque siempre tuve muy claro que mi verdadera vocación es la música, la interpretación, el mundo del espectáculo, también he creído que tener una formación nunca está de más. Claro. Entonces, bueno, mi madre además esto me lo inculcó desde muy niña, tienes que estudiar, porque al principio la pobre mía intentó disuadirme y para que me olvidara de la música, porque bueno, ya normal, ¿no? Ya sabía lo complicado que es, pero ya cuando vio que la cosa ya iba en serio, tengo que decir que mi madre es mi mayor apoyo, que la adoro y bueno, siempre lo compaginé, la música y mi formación académica. Ahora estás inmersa en la promoción de tu primer álbum. Supongo que con ganas, cuando termine todo, primero de tomarte un respiro y después de dar a conocer al público en directo todas las canciones, todo este homenaje que tú haces en este disco, ¿no? Ay, sí. Tengo muchas ganas, muchas ganas. Acaba de salir, ¿no?, el disco, entonces como yo te contaba antes fuera de cámara, ahora estamos con la promoción, porque aunque tú tengas un producto muy bueno, si no lo das a conocer y la gente no sabe que eso está ahí, obviamente no va a ir a comprarlo, luego no va a ir a verte. La promoción es algo muy importante y eso os lo tenemos que agradecer a los medios de comunicación. Nosotros estamos encantados además de tenerte aquí. Lo que sí quiero es que cuando tengas en firme el día que lo presentas en Canal Sur, que nos lo digas, sí. Nosotros te daremos cobertura de aquí para que la gente esté pendiente. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que los medios sois muy importantes para los artistas porque sois ese nexo entre el artista y el público, importantísimo. Yo creo que es una colaboración recíproca, ¿no? Al final, entre también el artista y los medios que... Bueno, es algo en lo que nos beneficiamos los dos. Nos retroalimentamos, ¿verdad, Belén? ¿Cómo te ves en el futuro, Mercedes? Que me has dicho que lo que más te gustaba era el teatro. Sí, ¿cómo te ves? Yo me veo cantando, Juan Carlos. Yo de verdad que me veo cantando, interpretando, sí que me visualizo, así que espero que todo vaya bien. Luego al final también es cierto que esto lo puedes hacer si el público te acompaña, porque al final son ellos quienes deciden a quién quieren ver sobre un escenario. Así que bueno, espero que sigan conmigo toda la vida.
De todas maneras, a mí me gustaría también decir que cuando, bueno, dentro de un tiempecito, cuando tengas un hueco en esa agenda tan apretada que estás teniendo por promocionar el álbum, sí que te vengas por aquí también a cantarnos algo. Un poquito, Un ¿verdad? poquito. Sí, yo sobre todo me encantaría escuchar, ya te lo voy adelantando, La Violetera. ¿Cuál? Ah, esa es tu preferida. Me gustaría, Es sí. muy bonito ese Aunque tema. el Fumando Espero también me llama mucho la atención, ¿eh? Sí. Es un tango que hemos colado por ahí, porque Fumando Espero y A Media Luz en realidad son tangos, pero me gustaban. Y los veo tan sensuales, tan de interpretar, que al final es lo que me gusta, ¿no? Claro. Claro. Yo muchas veces digo que más que cantar, a mí lo que me gusta es contar historias. Claro. Y Fumando Espero y A Media Luz no podían faltar. Que dentro de la copla, ¿con qué modalidad te queda? ¿Con los tangos? ¿Con...? Dentro de la copla, madre Sí. mía, Difícil, ¿no? aquí hay tanta variedad. Elegir algo. Hay tanta variedad dentro de la copla. ¿Qué te digo? Es que no podría quedarme con un palo en concreto. Claro. La copla es un abanico tremendo del que mejor te podría hablar un experto en copla como Hilario López Millán, Pibe Amador, Pedro Gordillo. A mí es que me gusta todo, ¿no? Me gustan todas. También dependerá del estado de ánimo. Hay veces que sienten más afinidad Claro. por un tipo concreto de palo que por otro, ¿no? Con este disco ocurre eso, aunque sea todo de cuplés, hay 10 cuplés y 2 tangos, pero como digo yo, para cada momento tienes uno. Claro. Los hay más románticos, como Mimosa, como el Ven y Ven, los hay más sensuales, como el Fumando Espero, A Media Luz, los hay pícaros, como el Polichinela, La Chica del 17. Para cada momento tienes una canción. Claro, o sea que todos los públicos van a estar muy contentos con este álbum, que yo lo vuelvo a enseñar, aunque ya el compañero de realización ha estado poniendo en varias ocasiones la portada de Ya este lo tenemos, disco, El ahí lo cuplé de tenemos. mis pecados. Pues nada, muchísimas gracias, Mercedes, por estar hoy con nosotros. Es un verdadero placer tenerte aquí. Por supuesto, te invito a que vengas otro día y nos Muchas cantes un gracias. poquito, que vamos, sería ya el no va más, ¿eh? Disfrutar de tu voz en directo. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Belén, Juan Carlos, un besito para vosotros, para todo el equipo y para todos los telespectadores de Buena Mañana, verano, aquí en Televisión Manilva. Un besito. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Nosotros nos vamos a publicidad, en un ratito volvemos, que tenemos nuestra sección con Isaura, ya sabes, nuestra psicóloga. Vamos a tratar un tema importante también, como es... La ansiedad. Muy bien. Hasta ahora. Acá podré acariciarte, no pierdo las esperanzas. Con el tiempo y un ganchillo, mi vida hasta las verdes se alcanzan. Ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo. No quiero para pegarte, mi vida. Ya sabes para lo que digo. Continuamos en este espacio de Buena Mañana Verano. Vamos ya con nuestra última sección después de tener esa entrevista con la finalista de la tercera edición de Se llama Copla, Mercedes Ríos. Y tal y como os adelantábamos, tenemos ya a Isaura Díaz, nuestra colaboradora, que hoy nos trae un nuevo tema muy interesante. Además que un miembro del equipo de este programa le pedía encarecidamente que lo tratase. Isaura, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y encantada de estar otra semana aquí con todos vosotros. Y hablábamos, Juan Carlos, de ese tema, como decíamos, que lamentablemente padece mucha gente sin saber muy bien por qué o cuáles son esos síntomas, como es la ansiedad. Así que yo creo, Isaura, que podrías empezar hablándonos un poco de cómo podríamos definir la ansiedad. Pues muy sencillo, y para que todo el mundo nos entienda, no vamos a entrar en términos de si procede del latín, efectivamente procede del latín, pero vamos a entrar y decir que la ansiedad es como una defensa
del ser humano ante un acontecimiento. Entonces, es un miedo, es un pánico, es esto todo que a uno le produce, que le retrotrae, a ver si no me sale a mí la palabra ahora, y tiene como una defensa. Se pone como una defensa, como, ¿puede ser esto real? O puede ser que se lo esté preparando él, o sea, la persona en sí. Me estabas hablando antes y no quiero saltar porque es muy interesante, que dices que es muy frecuente, bastante más frecuente de lo que está diagnosticado y bastante más frecuente de lo que la gente cree. El 21% como mínimo de las consultas que van a atención primaria y muchas a urgencias son por temas de ansiedad. Sobre todo en los tiempos que corren, yo creo que con el tema del trabajo, con todos los problemas que hay. El tema del trabajo, el tema de las separaciones, el tema de que hoy es noticia ahora algo y dentro de 5 minutos, media hora ya resulta que ya pasó, el estrés que vivimos. Entonces eso es un síntoma, pero bueno, que la ansiedad no es mala en sí. En sí la ansiedad es buena, es lo que nos motiva. Nos motiva a levantarnos, nos motiva, tenemos una alerta, en psicología ponemos alerta amarilla, alerta roja. Cuando la sintomatología es, bueno, pues tienes una descarga de melatonina normal, entonces va a nuestro cerebro y entonces eso nos hace poner en movimiento. Eso es lo que nos motiva. La ansiedad es lo que nos motiva precisamente a levantarnos, pero cuando esa ansiedad sobrepasa la línea amarilla y llega a la roja es cuando ya es patológica. Claro, sobre todo cuando tú nos hablas, Isaura, de que muchas veces esa ansiedad está provocada por miedos, estaríamos hablando de algo muy emocional y que cuando no se le da importancia o no le damos alguna relevancia, sí que podría convertirse en un problema quizás de otras características, ¿no? Sí, bueno, la ansiedad, y además también es importante, luego se nos pasa, porque es media hora, es mucho tiempo, pero realmente son temas que son muy amplios y que abarcan mucho, y entonces, bueno... la ansiedad, a muchas personas dicen, oye, es que tengo un hijo de 10 años y tiene ansiedad, o tiene depresión, o tiene estrés, es imposible que tenga el niño. No es imposible, estoy viendo imágenes, este es un síntoma de la persona que tiene ansiedad, pero ya patológica, los ojos los tiene muy apretados porque el miedo es como si lo estuviese constriñendo ahí. Me parece que vamos a tener más imágenes, el terror, este puede ser por la vestimenta que lleva, ya una fobia social, que es la persona que tiene miedo a hablar en público, por lo que estoy diciendo, o la que se me cae encima, o algo así, ¿no? Está perfectamente... Por lo que yo entiendo, la ansiedad es algo también que nos creamos nosotros mismos, ¿no? Decía que es un método como de defensa. Y yo creo que es un poco... Como defensa para hacer de ella una constante motivación, digamos que la ansiedad es como una motivación, que es como el estrés, lo que nos hace mover. Pero si ya eso es excesivo y sobrepasa la línea y ya la melatonina, en vez de beneficiarnos, nos está perjudicando porque nos bloquea, es un veneno, tenemos otro síntoma. Este sí es una ansiedad, pero es una ansiedad leve, aunque la verdad es que se ve, está mordiendo las uñas. Hay muchísima gente que le pasa también, pero esto suele ser en periodos también. La ansiedad puede ser crónica, entonces es generalizada y es en la genética, forma un componente importante, y a veces no es solamente la genética, sino que el hijo nace en un ambiente y los padres, si son ansiosos o sobreprotectores, el niño es una esponja y está absorbiendo todo eso. Entonces, efectivamente, el niño, aunque genéticamente el ambiente hace que se vuelva ansioso la criatura, desde tempranas edades y que entre en depresiones. En depresiones, por ejemplo, vamos a hablar de los niños, y son los miedos nocturnos, el fallecimiento de un hermano, de un padre, de una madre, de un abuelo, de un tío. Ahí estamos ya en la parte roja. El miedo, la amenaza, es una amenaza, eso es bueno, está en azul, perfectamente puesto, el miedo, amenaza a algo, pero luego estamos ya en una alerta que nos pone ahí, y luego ya llegamos al conflicto que nos planteó antes el miedo y el estrés, llegamos al conflicto y estamos ya pasando en la línea roja. Cuando nos hablabas, Isaura, acerca de que en los menores, por ejemplo, esos casos de ansiedad pueden repercutir en esos terrores nocturnos o en otro tipo de problemas. Incluso la neurosis, que hablamos el otro día de ella, puede producir eso mismo también.
Pero en los adultos, ¿qué puede pasar? Porque resulta extraño, pero es verdad que a veces no controlamos exactamente esos miedos, ¿no?, a los que tú hacías referencia, o los exageramos más de la cuenta. Aquí también entrarían a formar parte las fobias. Y entonces la fobia es un miedo incontrolado a algo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues desde luego, lo primero, nos vamos a entrar, hablaremos después de los ataques de pánico o de miedo. Estamos hablando ahora de la ansiedad, así como muy por encima, ¿no? La ansiedad cursa con unos síntomas que son síntomas físicos, como hemos visto ahí, por ejemplo, también tenemos ahora ahí, señales explícitas, innatas y adquiridas. Pueden ser innatas, que la persona, lo que yo he dicho, que ya nazca con ellas genéticamente, o que las adquiera por el entorno en el que está viviendo. Y pueden ser explícitas hacia algo. ¿Es algo hereditario también? Sí, genéticamente puede surgir, ¿no? De padres ansiosos, padres en primera línea, no estoy hablando ya de abuelos, estoy hablando de padres. Y bueno, la lucha, la huida, el parálisis, bueno, hay personas que se quedan paralizadas ante una fobia, ante un miedo incontrolado, es que no saben cómo actuar, y lo pongo en mi caso. El otro día cuando llegué a casa, uno de mis gatitos tenía un bicho que no era un saltamontes, ¿eh? Yo doy fe que no era un saltamontes porque era un bichajo así. Eso sí que era de color marrón. Yo cuando lo vi, y me dio un susto terrible, pero yo empecé a chillar y dije, Dios mío, dije, ¿qué tiene este? Y lo soltaba, y el bicho saltaba, y yo me ponía histérica. Y entonces que dije, Isaura, tranquilízate, que no hay otra solución. Cogí, rompí, ahí vamos al autocontrol. Cogí un trozo de papel de un periódico, él me soltó el bicho, yo cogí el bicho y lo tiré. Era grande, ¿eh? Porque desde un tercero llegó abajo y hizo ¡plaf! O sea que no sé qué bicho era. Lo que no era ni una cigarra, no, era como un saltamontes porque daba saltos, pero era inmenso, era grandísimo. No sé si son propios de aquí, no lo sé, lo desconozco. Sí que es cierto que esta parálisis, como tú nos comentas, pues bloquea al individuo de tal manera no es que capaz. se ve incapacitado a la hora de reaccionar ante ese problema, ya sea real, como comentábamos o como veíamos antes en pantalla, o imaginario o potencial, ¿no? Sí, puede ser un miedo que dice, bueno, me va a paralizar. A veces paraliza la sensación de voy a perder a alguien, la pérdida de algo, cuando en la realidad a lo mejor lo que te vas a perder eres tú, no vas a perder a otra persona. Pero bueno, que hay una serie de síntomas que se ven, como por ejemplo es lo que acabamos de ver, bueno, ahí vemos conductas más o menos elementales en el vídeo que nos están poniendo ahí, pero miedo al agua, hay quien tiene muchísimo miedo al agua, pero puede ser porque no se defiende nadando. El miedo, ahí estamos viendo, bueno, al ratón. Otra de las cosas que no sé por qué las mujeres le tenemos tantísimo miedo al ratón, cuando el pobre ratón no hace nada, pero es que te pone loca el ratón. A mí por lo menos, yo no sé si a ti, Belén, te pone. A mí me dan miedo casi todos los animales que... Bueno, pues... los perros y los gatos. Bueno, pues por eso digo, pero eso ya entramos dentro de las fobias, pero luego hay unos síntomas que estamos hablando, por ejemplo, que es tremendo, la persona que lo sufre es tremendo, es el ataque de ansiedad, cuando ya eso se sobrepasa, el ataque de miedo, el ataque de terror o el ataque de pánico. Eso conlleva, primero, tiene unas partes, el estrés también lo estamos viendo ahí, el sistema nervioso autónomo, que luego va al simpático y al parasimpático. Bueno, vamos a ir por partes porque es bastante interesante el tema, es interesantísimo. Una persona sufre de repente, la ansiedad va cursando como largo, ¿no? Y tiene pues un tiempo, a no ser que sea ya el ataque de pánico, ese no necesita tiempo de meditación, por así decirlo, ni de incubación. El ataque de pánico da de repente. Ese es un ataque de miedo en el que sobrepasa. Motivado por algo, ¿no? Motivado por nada, de momento no se sabe por qué. Pero eso no es que te paralice, es que la sensación es de ahogo, y esa es una sensación horrorosa, incluso de salir de ti mismo, no controlas, puedes perder el conocimiento. La tensión está muy alta, o sea, las palpitaciones, no la tensión arterial, sino las palpitaciones. ¿Se podría decir cómo se puede controlar eso? Pero no lo voy a decir, porque a lo mejor vale más lo que yo no diga que lo que diga, porque es tratar de que la persona, la hiperventilación que tenga, hacer una hipoventilación, y a lo mejor podemos hacer alguna que no sirva. Entonces, lo más importante cuando la persona se siente mal es ir al médico. Con esos síntomas ir al médico. El médico le hará una exploración, le mirará la tensión arterial para descartar que tenga una subida de tensión y pueda producir esa sintomatología tan tremenda, porque realmente es que estás viendo la muerte.
Descartado que tiene la tensión normal, las palpitaciones y las pulsaciones van a estar elevadas, entra dentro del cuadro. Descartado eso, descartado que no sea un infarto, una hipoglucemia, se hacen las analíticas, incluso algún infarto cerebral. Para eso se puede hacer también un TAC. ¿Son síntomas similares? Claro, es que esto abarca todo, abarca la parte neurológica, abarca la parte física. Por ejemplo, una persona que sufre un ataque, ahí estamos hablando de la ansiedad, la incontrolabilidad, por ejemplo, no son capaces de controlar, tartamudean al hablar. Ahí sería una fobia social también, tiene miedo a hablar en público. Mira, yo precisamente... Tienen una preocupación anticipada al conflicto que está con el asterisco. La preocupación es anticipada. Yo me estoy preocupando antes de que a lo mejor no va a llegar nunca ese conflicto. Yo tengo una persona, Isaura, que es muy cercana, que ha tenido muchos ataques de ansiedad y muchas veces hemos terminado en urgencias además, Sí. porque decía que tengo un ataque al corazón y al final con el tiempo se ha ido solucionando, como tú dices, ¿no? Con ese un poco de autocontrol, con ser consciente de que hay cosas en tu entorno que se te escapan, que realmente no puedes controlar, pero que no te puedes tampoco agobiar de esa manera, ¿no? También hay quien sufre ansiedad por coger un vuelo, eso también lo hemos escuchado muchas veces. También, pero bueno, estamos hablando de algo muy importante que lleva y que tiene que entrar en urgencias, porque luego esa persona que entra en urgencias, lo primero, tranquilizarla, intentar que la persona cierre los ojos y tranquilizarla y decirle, usted está sufriendo un ataque de pánico y no se va a morir de esto. Lo único que tiene es que intentar relajarse, intentar relajarla, que no se relaja la persona por sí misma, porque es difícil, porque eso también no creas que cursa solamente a una edad media o una edad joven, no, una edad madura, y es muy difícil en una edad madura poder detectar si realmente hay que mirar todo con mucha precaución y volver a hacer un control de esa persona cuando entró con un estado muy alterado, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Desde luego, darle las benzodiazepinas, eso desde luego, las benzodiazepinas, eso están ahí, el tranquimacid también. Que luego hay personas que, porque llevan mucho tiempo, que yo estoy hablando de tiempo, de un año, también es conveniente que hagan relajación natural, como el yoga, como la meditación. ¿El deporte no es bueno para todo esto? Para todo lo que sea olvidarte de que estás sufriendo, que tienes un conflicto, que tú te has inventado un conflicto, es bueno. Pero he dicho que el ataque de ansiedad fuerte cuando sobrepasa la línea roja, ese no tiene, vamos, es que no lo ves venir, a no ser que tengas una sintomatología, que ya estés acostumbrado, que ya, no acostumbrar porque eso no se acostumbra uno, pero que tengas unas señales, se llaman las señales de alerta, esas señales de alerta te van a decir, es que me va a dar, es que me va a dar, porque ya estás viendo como que estás huyendo de ti. Eso es, vamos, estábamos ahí viendo. La verdad que a día de hoy es complicado encontrar una explicación razonable a cuando te pasa en cada momento. El ataque de ansiedad, el ataque de miedo, el ataque de pánico, no tiene una explicación. No tiene, ¿verdad? A no ser que tenga explicación porque haya tenido la persona una depresión y no esté bien curada, no esté resuelto el conflicto y entonces puede llegar ahí. De hecho, lo que vemos en pantalla, lo que veíamos en pantalla, hacía referencia a esos miedos, muchas veces accedemos a la memoria o queremos controlar esos espacios que nos rodean y como escapan precisamente de nuestras manos, nos entra ahí como un poco el se queda pánico. la mente en blanco. Claro. Es otra de las cosas, que se queda la mente bloqueada y se queda en blanco. A lo mejor me preguntáis, como no me lo preguntasteis, os lo voy a decir yo. Porque seguramente decís, oye, ¿por qué las mujeres tienen más ansiedad que los varones? La mujer más que el varón. Porque somos más sensibles. No, porque la serotonina que genera, se supone que es de eso, porque causa, científica sí, la serotonina es la de la felicidad. Entonces, cuando sobrepasa, porque como he dicho yo antes, la dopamina es buenísima, pero cuando la dopamina se convierte en veneno para el cuerpo, es cuando se produce la ansiedad. Bueno, pues la serotonina, que es la de la felicidad, pues cuando la serotonina se produce en cantidades excesivas, el hombre la convierte en violencia y en agresividad, y la mujer en ansiedad y depresión. Fíjate, es curioso. Hemos dicho lo mismo además. Sí, ¿no? Porque tiene el porqué en las hormonas, pero realmente están padeciendo lo mismo. Lo que pasa es que uno... La agorafobia... También podríamos, más. Yo creo que en lo que vemos en pantalla podría ser un poco como un orden, ¿no? Desde algo que empezamos con ansiedad generalizada. El trastorno de pánico, que es lo que estaba hablando,
Y luego la fobia específica, bueno, tienes una fobia específica, por ejemplo, hay quien tiene a las arañas. Claro. Hay quien tiene, sí, a los ratones, hay quien tiene pues algo determinado. Ahí ya entraríamos en las fobias, hablar de la fobia social, hablar en público, trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo-compulsivo. El obsesivo-compulsivo, no sé si os habéis dado cuenta, es la persona que hace las mismas cosas en determinados momentos, o sea, las mismas cosas es como que se va, o sea, yo tengo que tocar, por ejemplo, aquí, y lo toco todos los días, pues todos los días, eso es un obsesivo compulsivo, porque tampoco es capaz de controlar, eso puede llevar al suicidio, ya lo aviso. Fíjate. El obsesivo compulsivo puede llegar al suicidio, y yo tuve un caso de un chavalín diagnosticado con otra enfermedad que se convirtió también en obsesivo compulsivo y acabó suicidándose, y ahora va a hacer 12 años, el día 1 de septiembre, vecino mío y paciente. Bueno, pues ese muchacho se le complicó con obsesivo compulsivo, no sé si estábamos viendo... Había también otros trastornos como el trastorno de estrés postraumático. Exactamente, el estrés postraumático es, tienes un trauma, el trauma es una ruptura siempre, y crees que eso lo tienes superado. Porque dices tú, bueno, pues ya lo superé, porque fue una separación, la superé, o fue un divorcio, lo superé, o fue un fallecimiento, lo superé, o se juntó todo, y todo lo superé. No, no lo superaste porque son cortes grandísimos en tu vida. Claro. Entonces, eso va a repercutir dentro de un tiempo en el que vas a ser incapaz de controlar, por ejemplo, la soledad. A lo mejor es incapaz de controlarla, pero la soledad, no la soledad que tú busques, sino la soledad en compañía. Entonces tú necesitas estar en espacios abiertos donde haya gente que te acompañe. Digamos un poco, Isaura, que la equivocación sería negar los sentimientos que nos provoca una pérdida. Exactamente. Porque a la larga tendríamos este tipo de trastornos. Cubrirlos con otras actividades. Por ejemplo, yo tengo una carencia de algo, pues la cubro con una serie de actividades que digo, bueno, pues lo voy tapando. No, pero es que el cuerpo es muy sabio y va dentro, va fermentando hasta que estalla. Además, al final también uno tiene que ser consciente de que está en algún momento del día estás a solas contigo mismo y es ahí donde quizás se decaiga en este tipo de problemas. Exactamente, y luego también hay las enfermedades, que no estamos hablando de las enfermedades, hay enfermedades, ya no hablo de las psiquiátricas, sino que estoy hablando de las enfermedades físicas, fisiológicas, un cáncer, enfermedades crónicas. El dolor crónico altera muchísimo el carácter, como consecuencia del carácter altera la personalidad, o sea que eso está ahí también, entra todo esto, que después entran los síntomas de ansiedad. El trastorno de ansiedad debido a enfermedades médicas es el que acabo de decir, y también el de sustancias es muy importante, lo que nos han puesto ahí en la guía esta, porque una cosa es la ansiedad puede ser producida por sustancias, pero vamos a ver, adicciones, alcohol, drogas, cannabis, pero también puede ser por dependencia de ellas o porque intentas superarlas, y entonces surges... Muchísima gente que yo lo he escuchado además en algunos amigos que tengo, que fuman precisamente por eso, porque tienen ansiedad, porque se ponen muy nerviosos y les calma. Y les calma. Y enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia se recomienda, aunque la persona no sea fumadora, se recomienda que fume. Porque la nicotina es una droga que tranquiliza y calma. Pero yo hablo de marihuana, ¿eh? Bueno, sí, la marihuana en algunos países está, que no se comercializa aún en España, vamos a entrar en el debate, sí, si no, porque sería otros largos programas y nunca nos pondríamos de acuerdo. Pero yo sí particularmente soy positiva en que se dé eso en enfermedades como son las enfermedades oncológicas y en enfermedades que necesitas no entrar en medicamentos químicos, sino que eso de forma natural. No estoy hablando ya que se comercialice en farmacias y entonces ya entramos en los opiáceos, etcétera. No. Yo hablo de que masticar la hoja de coca, por ejemplo, que no es dañina, eso no daña el cerebro. Se puede, si es natural, incluso fumar no daña el cerebro. Estamos hablando peor del cannabis. Isaura, sí que es cierto que con el paso del tiempo también hay muchos psicólogos que tratan la ansiedad como un problema real de la persona, ¿no? Como sobre todo prestan esa ayuda, ¿no? Esa que necesita el paciente comunicarse, también sacar todos esos miedos para hacerle frente. La terapia que se aplica es la cognitiva conductual, o sea, adquirir unos conocimientos y esos conocimientos llevarlos a la conducta, o sea, abrir el abanico.
el abanico que esté abierto, bajo la dirección de la persona. Dejar que la persona, detrás de una enfermedad grave, siempre se esconde un problema. Siempre intentamos ocultar un problema, pero ese problema, como he dicho yo antes... No, yo pienso que es más evitar. Esconder. Te digo por qué. Evitar, está muy bien la palabra, si tú has dicho, evitar enfrentarme a... Exacto. Exacto, pero estás escondiendo. Evitar, enfrentarte al problema que tienes. Claro. Es decir, tengo que huir de este problema porque si entro me como la cabeza y esto me provoca, entonces vamos a evitar lo vamos a esconder, lo dejamos allí en el cuarto de atrás. Y en el cuarto de atrás, allí, pues lo vamos a él cuando queremos, pero lo dejamos allí como muy escondidito. Pero está allí, en el cuarto de atrás. Y entonces va a venir junto a nosotros, aunque pasen años, va a venir a nuestra vida. Pero quiero decir que a los miedos hay que enfrentarse, ¿no? Sí, a los miedos es la única manera que tienes. Si, por ejemplo, hay quien tiene una de las fobias, subir en ascensor. Pues, o haces una terapia que lleva años. Estoy hablando de que la gente en España está muy poco acostumbrada a las terapias. Llevan 3 meses de terapia y ya cree que están nuevos. No, las terapias son larguísimas, claro, porque lo que está allí metido hay que quitarlo. Entonces, he dicho que médicamente, con medicina 1 año, como mínimo, bajando las dosis si es preciso, pero a veces a lo mejor vuelves otra vez a la dosis inicial. Pero también en terapia tienes que hacer, una terapia es larga y puede ser de 1 año y medio más. Claro, porque al final es lo que comentamos, ¿no? En este caso el psicólogo tendría que ahondar en ese miedo, en el por qué el paciente se esconde intentando su entorno, siempre, porque los psicólogos tenemos muy mala fama. Hay quien nos dice que somos unos cotillas y no es verdad. O sea, es que la gente acude, si tienes dolor de garganta, al otorrino, de oídos, de pulmón, corazón, en fin, pero sin embargo no acude a algo tan importante que puede producir lo otro, como es la mente, porque la mente puede producir todo. Las enfermedades. Incluso yo me inclino porque las enfermedades oncológicas, algunas, como son las de mama, me inclino porque estuve en la Asociación de Oncología, Cáncer, y eran de mujeres mastectomizadas, y todas, desde los 78 años hasta los 24, que había todo ese abanico de edades, todas las mujeres tenían conflictos, maridos, hijos, padres o hermanos. No había ninguna que no tuviese conflictos. Entonces la parte emocional repercute muchísimo en la mama, en la mujer. A mí me llama mucho la atención también ese tema porque sí que es cierto que hay estudios hechos además de todo esto en los que se dice que a veces atraemos lo que pensamos, lo que queremos, lo que estamos todo el día dando vueltas, solo sin querer lo atraemos. Por el miedo a tenerlo. Claro, pues es como una coraza que estamos ahí y en vez de desecharlo y poner ese pensamiento negativo, que es importantísimo, el pensamiento negativo, oye, eso, que la vida nos está sorprendiendo diariamente con cosas negativas, pero vamos a intentar sacar de eso negativo lo positivo. Y realmente, al cabo de un tiempo, eso que cuando lo has perdido dices tú, Dios mío, es que fue tremendo, pero resulta que dices, eso fue buenísimo. Lo que sucedió en ese momento fue buenísimo, porque de eso yo crecí. Y con ese tropiezo que has tenido delante, te has hecho tú más fuerte. El miedo intenso, persistente, generado por la presencia de claro, que puede ser específico o no específico, a lo mejor nunca llega a suceder. Claro. Y tú ya estás cogiendo como una... Ahí hablamos de las fobias, ¿no? Que tú nos comentabas con anterioridad. Sí. Eso a mí también. Bueno, eso lo vencí en Salamanca en las ferias, que comentábamos antes cuando estábamos en el estudio, bueno, en el estudio sí, pero no en directo. Entonces comentaba que yo tenía terror a la culebra. ¿Y qué hice en las ferias? Hay un señor que las lleva, una amarilla y otra oscura. Sí. Le toqué, la acaricié, la amarilla es como la seda. Y la oscura es como un lagarto, o sea, tiene la piel muy... Bueno, pues eso ya lo vencí. Bueno, el bicho ese seguramente que era el que estaba el otro día, y eso no lo vencí, ¿no? Hay una serie en televisión que echan los lunes que se llama Frágiles, no sé si la has visto. No, pero sí me oí. Está muy bien y hay una pareja curiosa, ¿no? Que tienen los dos fobias y él tiene fobia al fuego, ¿no? Al fuego, y no puede tener nada con fuego en la casa, y sin embargo una situación de pánico o porque hay un incendio... ¿Cómo se puede superar eso? Mira, eso me da pánico a mí, ¿eh? No, bueno, fíjate, claro que sí, y están haciendo una analítica, simplemente. Creo que es una analítica. Eso le pasa a mucha gente también. Compañero, por favor, quita la imagen. Ya la he quitado. Ya la he quitado. Ahora es un gatito que se está divirtiendo ahí. En definitiva, Isaura, todos yo creo que tendríamos que enfrentarnos a todos nuestros miedos porque en mayor o en menor medida
todos sí que tenemos pánico a algo, tenemos fobia. Y a lo largo de nuestra vida vamos a Exacto. sufrir una crisis de ansiedad, eso está clarísimo. Una no, varias, vamos a sufrir varias crisis de ansiedad. Fobia a la sangre también. Sí. Bueno, y también fobia pues, al dentista, oye, que se nos había olvidado el dentista, qué mala fama tienen también los dentistas, ¿verdad? Bueno, pues eso todo, yo digo que la relajación, y la relajación creo que está al alcance de cualquiera, Claro. sin hacer yoga mismamente, sino respirando profundamente, expirando y sobre todo haciendo que nuestros músculos se relajen, y eso es, vamos, una manera... Y acudir a los profesionales lo Y antes acudir, posible. por supuesto, cuando da un ataque, para descartar cualquier problema. También vienen las gastritis, vienen las incontinencias, la impotencia sexual, la eyaculación precoz, etcétera, etcétera, la anorgasmia. Todo eso entra a formar parte porque Todo si no, relacionado. todo está relacionado con la ansiedad. Como siempre ocurre contigo, Isaura, nos quedamos con mucho más tema que tratar porque podríamos ahondar mucho más en este caso, en este tema, en la ansiedad, pero es que nos tenemos que despedir, Juan Carlos. Tenemos que marchar. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Isaura, como Pues siempre. que no causemos ninguna ansiedad No. y que los que tengan algún tipo de algún problemilla, sobre todo si es problemilla, que no es problemilla nunca, que acudan siempre a un profesional para descartar cualquier problema que pueda haber, neuronal, lo que sea que abarca todo y que esto, toda la parte Y de para nuestro qué se organismo. están, ¿no? Para ello están Y para- los y para estar, profesionales, claro que sí. exactamente. Isaura, muchísimas gracias por A estar hoy con vosotros. nosotros. Hasta Belén, otra nos semana. tenemos que marchar. Que Nos hablaremos de marchamos. los animales la próxima semana. Sí, y además me parece que es un tema muy interesante, que esos animales que son en muchas ocasiones abandonados en estas épocas de vacaciones. Pero lo dicho, nos quedamos sin tiempo, nos marchamos ya hasta mañana y con muchísimos contenidos también que tendremos mañana. Sí, que pasen una feliz tarde. Nosotros mañana, como siempre, de buena mañana, edición verano a partir de las 10:30. Aquí le esperamos. Adiós.